En lo profundo de las montañas Eifel, en Alemania, existe un circuito que combina gloria, tragedia y desafío en cada curva, el Nürburgring, apodado con razón el infierno verde. Este circuito, que durante décadas fue el escenario de algunos de los momentos más memorables y aterradores en la historia de la Fórmula 1, no es solo una pista de carreras, es un símbolo de lo que significa enfrentarse a los límites del automovilismo. Este es el circuito de Fórmula 1 más letal de todos los tiempos. Desde su inauguración en 1927, el Nürburgring fue diseñado como una prueba extrema tanto para los autos como para los pilotos. Con 3 bucles diferentes, incluido el legendario Nordschleife, el circuito se extendía por más de 22 kilómetros y presentaba un desnivel de 300 metros entre sus puntos más altos y bajos. Con un total de 154 curvas, muchas de ellas ciegas y sin áreas de escape adecuadas, el circuito ponía a prueba no solo la habilidad, sino también el coraje de quienes se atrevían a competir allí. El Nürburgring fue concebido durante un periodo de crisis económica en la posguerra, como una forma de generar empleo y revitalizar la región. Pero lo que comenzó como un proyecto de infraestructura pronto se convirtió en un desafío mortal. En sus primeros años, el circuito ya había ganado la reputación de ser implacable. Para 1950 se habían registrado 11 muertes en la pista, un número impactante para la época, aunque modesto en comparación con las décadas siguientes. A lo largo de los años, el Nordschleife se ganó la fama de ser una trampa mortal. La falta de barreras de seguridad significaba que cualquier error, por pequeño que fuera, podía tener consecuencias devastadoras. Los autos de Fórmula 1, que alcanzaban velocidades superiores a los 300 km por hora, se enfrentaban a fuerzas G extremas en secciones como Foxhole, donde la pista descendía abruptamente antes de un ascenso igualmente pronunciado. Aquí, muchos pilotos cometieron errores fatales, frenando en el momento equivocado o subestimando la inercia de sus vehículos. Uno de los incidentes más trágicos en los primeros años del circuito ocurrió en 1970, cuando el piloto de Fórmula 1 Piers Courage perdió la vida durante el Gran Premio de Alemania. Su auto, tras chocar en la sección Schwedenkreuz, se incendió y el piloto no tuvo oportunidad de escapar. Este accidente, junto con otros similares, llevó a los pilotos a exigir mejoras en la seguridad del circuito, marcando el inicio de un periodo de transformación para el Nürburgring. Por cierto, hemos notado que más del 90% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas. Por favor, suscríbete. Nos ayudarías a continuar con nuestro contenido. Sin embargo, incluso con las reformas realizadas en 1971, que incluyeron la instalación de barreras de choque y carriles de emergencia, el circuito seguía siendo increíblemente peligroso. La complejidad de sus curvas y los repentinos cambios de elevación continuaban cobrando víctimas. Entre 1951 y 1975, el Gran Premio de Alemania se celebró 22 veces en el Nürburgring y el Nordschleife fue el escenario de la mayoría de estas carreras. Durante este periodo se registraron 36 muertes, tanto de pilotos como de oficiales de carrera, consolidando su reputación como el circuito más letal de todos los tiempos. A medida que la Fórmula 1 evolucionaba, los autos se volvían más rápidos y complejos, lo que aumentaba aún más los riesgos en un circuito tan desafiante. Los pilotos, conscientes del peligro, comenzaron a cuestionar si valía la pena arriesgar sus vidas en un lugar donde cualquier fallo podía ser fatal. En 1976, Niki Lauda, entonces campeón mundial, lideró una protesta para boicotear el Gran Premio de Alemania si no se realizaban mejoras significativas en la pista. Pero los cambios que se habían implementado no fueron suficientes para evitar uno de los momentos más aterradores en la historia de la Fórmula 1. Es hora de hablar de cómo el accidente de Niki Lauda en 1976 marcó el principio del fin para el Nordschleife como sede de la Fórmula 1 y cómo esta tragedia redefinió la seguridad en el automovilismo. En 1976, la Fórmula 1 estaba en un punto de inflexión. El Nürburgring seguía siendo el escenario de uno de los mayores desafíos en el automovilismo, pero también el más peligroso. Ese año, el Gran Premio de Alemania se disputó en condiciones que llevaron a la tragedia, marcando el principio del fin para el Nordschleife como sede del campeonato.
El día de la carrera, el clima en las montañas Eifel era tan impredecible como siempre. Mientras algunas partes del circuito permanecían secas, otras estaban completamente mojadas, creando un terreno peligroso incluso para los pilotos más experimentados. Entre ellos estaba Niki Lauda, el campeón defensor y uno de los principales contendientes al título esa temporada. Lauda, conocido por su enfoque calculador y su obsesión con la seguridad, ya había expresado sus reservas sobre competir en un circuito que consideraba obsoleto para los estándares de la Fórmula 1. El austriaco había liderado un intento de boicotear la carrera, argumentando que el Nordschleife era demasiado peligroso para los autos modernos. Sin embargo, no logró convencer a la mayoría de los pilotos y la carrera se llevó a cabo como estaba previsto. Para Lauda, esto no era solo una cuestión de competir, era un acto de protesta silenciosa, compitiendo en un circuito que él sabía que no estaba a la altura de los avances del deporte. En la segunda vuelta de la carrera, el destino tomó un giro devastador. En la sección conocida como Bergwerk, una curva cerrada y ciega que ya había cobrado numerosas víctimas, Lauda perdió el control de su Ferrari. Su auto chocó contra las barreras, rebotó en la pista y fue golpeado por otros dos monoplazas. En cuestión de segundos, el Ferrari se envolvió en llamas, atrapando a Lauda en una trampa mortal. El rescate de Lauda fue un testimonio del valor de sus compañeros pilotos y de la determinación humana. Arturo Merzario, Guy Edwards, Brett Langer y Harald Ertl, quienes llegaron al lugar del accidente segundos después, se detuvieron para intentar salvar a Lauda. Con un esfuerzo conjunto, lograron sacarlo del auto, aunque el austriaco ya había sufrido quemaduras graves en la cara y el cuerpo, además de inhalar gases tóxicos que comprometieron seriamente sus pulmones. El impacto del accidente fue inmediato y desgarrador. Mientras Lauda era trasladado de urgencia al hospital, el mundo de la Fórmula 1 quedó paralizado por la incertidumbre sobre su vida. Las imágenes de su auto en llamas recorrieron el mundo, sirviendo como un recordatorio de los riesgos extremos que enfrentan los pilotos en cada carrera. Lauda permaneció en estado crítico durante varios días, enfrentando múltiples cirugías y un pronóstico reservado. Contra todo pronóstico, el piloto mostró una resistencia extraordinaria, regresando a la Fórmula 1 solo 6 semanas después del accidente para competir en el Gran Premio de Italia. Aunque aún sufría las secuelas físicas y emocionales del incidente, Lauda demostró una valentía y determinación que se convirtieron en un símbolo de su carrera y del espíritu de la Fórmula 1. El accidente de Lauda no solo marcó un punto de inflexión en su vida, sino también en la percepción del Nürburgring. Aunque los pilotos habían aceptado correr en el Nordschleife en 1976, el accidente dejó claro que el circuito ya no era adecuado para los autos de Fórmula 1. Las velocidades más altas, combinadas con las características peligrosas de la pista, lo convertían en un escenario donde el margen de error era prácticamente inexistente. Tras el accidente, la FIA tomó medidas rápidas y decisivas. Se determinó que el Gran Premio de Alemania ya no se celebraría en el Nordschleife, y en su lugar, la Fórmula 1 se trasladó al circuito de Hockenheim a partir de 1977. Aunque el Nürburgring fue rediseñado años después para cumplir con los estándares de seguridad modernos, nunca volvió a ser el mismo. La tragedia de 1976 tuvo un impacto duradero en la Fórmula 1, impulsando avances significativos en seguridad. Entre ellos, se implementaron mejoras en las barreras de choque, el diseño de los autos y los procedimientos de rescate en caso de accidentes. Niki Lauda, con su regreso heroico y su activismo por la seguridad, se convirtió en una voz clave en la transformación del deporte. Pero el legado del Nordschleife no se desvaneció con su salida de la Fórmula 1. El circuito siguió siendo utilizado en competiciones de turismos, resistencia y eventos especiales, consolidándose como una prueba definitiva para los conductores más valientes y experimentados. Sin embargo, su apodo de Infierno Verde siguió siendo un recordatorio de su historia oscura y mortal. En la última parte, exploraremos cómo la salida del Nordschleife redefinió la Fórmula 1 y el impacto emocional y técnico que dejó en el deporte. Además, analizaremos cómo el circuito, a pesar de su peligrosidad, sigue siendo venerado como un símbolo de desafío y excelencia en el automovilismo.
El Nürburgring Nordschleife dejó de formar parte del calendario de la Fórmula 1 después del Gran Premio de Alemania de 1976, pero su impacto en el deporte nunca se desvaneció. El accidente de Niki Lauda no solo marcó el final de una era para el circuito, sino que también redefinió las prioridades de la Fórmula 1, colocando la seguridad de los pilotos en el centro del desarrollo del deporte. El Nordschleife continuó siendo utilizado para otras categorías de automovilismo y eventos especiales, como las icónicas 24 horas de Nürburgring. Sin embargo, su reputación de peligrosidad no disminuyó. Incluso después de implementar mejoras en la seguridad, como la instalación de barreras de metal y la ampliación de algunas áreas de escape, el circuito siguió siendo un desafío monumental para cualquier piloto que se atreviera a enfrentarlo. Para muchos, el Nordschleife representa el lado más puro del automovilismo, un lugar donde las habilidades y el coraje del piloto importan tanto como la tecnología del auto. Pero para otros, es un recordatorio sombrío de los riesgos extremos que definieron los primeros años de la Fórmula 1. A lo largo de los años, el circuito cobró la vida de más de 70 pilotos, consolidando su apodo de el circuito más letal de todos los tiempos. El traslado del Gran Premio de Alemania a Hockenheim en 1977 marcó un cambio significativo en la filosofía de la Fórmula 1. Hockenheim, aunque rápido y emocionante, era considerablemente más seguro que el Nordschleife. Este cambio fue solo el comienzo de una serie de reformas que transformarían el deporte. En los años posteriores al accidente de Lauda, la FIA introdujo una serie de regulaciones diseñadas para mejorar la seguridad. Los autos comenzaron a incluir materiales más resistentes al fuego, los circuitos adoptaron estándares más estrictos, y los procedimientos de rescate en pista se volvieron más eficientes. También se incrementó el uso de simulaciones y pruebas para anticipar posibles fallos en las barreras de seguridad y las condiciones de los circuitos. El propio Lauda se convirtió en un defensor activo de la seguridad en el automovilismo, utilizando su influencia para impulsar cambios significativos. Aunque su relación con el Nürburgring siempre estuvo marcada por su accidente, nunca dejó de reconocer la importancia histórica del circuito. En entrevistas posteriores, describió el Nordschleife como una prueba única en la vida, pero también como un lugar que había llegado a su límite. El impacto del Nordschleife no solo se sintió en las reglas y la seguridad, sino también en la forma en que los pilotos y aficionados perciben el automovilismo. Para los pilotos, competir en el Nordschleife era un rito de paso, una experiencia que separaba a los grandes de los buenos. Muchos de los mejores momentos en la historia de la Fórmula 1 ocurrieron en sus curvas traicioneras, desde las victorias legendarias de Juan Manuel Fangio hasta las maniobras audaces de Jim Clark. Para los aficionados, el circuito sigue siendo un símbolo de la valentía y el sacrificio que definen el automovilismo. Cada año, miles de entusiastas viajan a Nürburgring para conducir por el Nordschleife en días abiertos al público, experimentando de primera mano las curvas que pusieron a prueba a los mejores pilotos del mundo. Aunque los tiempos han cambiado, la mística del circuito permanece intacta. Hoy en día, el Nürburgring es un híbrido entre su pasado histórico y las demandas modernas del automovilismo. El circuito moderno, conocido como el Grand Prix Strecke, cumple con los estándares de seguridad actuales y ha albergado eventos de Fórmula 1 en varias ocasiones. Sin embargo, el Nordschleife sigue siendo su mayor atracción, una reliquia viviente de una era en la que la valentía a menudo superaba a la tecnología. El legado del Nordschleife es complejo. Por un lado, es una celebración del espíritu competitivo y la habilidad de los pilotos. Por otro, es un recordatorio de los costos humanos del automovilismo en su forma más extrema. La tragedia que rodeó su historia ayudó a transformar la Fórmula 1 en un deporte más seguro y accesible, pero también dejó una huella emocional que sigue resonando entre quienes vivieron esos años. Al final, el Nordschleife no es solo el circuito más letal de la Fórmula 1, es también uno de los más influyentes. Su historia encapsula tanto lo mejor como lo peor del automovilismo, desde los triunfos épicos hasta las tragedias que llevaron a cambios necesarios. Y aunque ya no forma parte del calendario de la Fórmula 1, sigue siendo un lugar de peregrinaje para quienes buscan comprender lo que significa enfrentar los límites, tanto del hombre como de la máquina. Eso ha sido todo por hoy.
Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar atento a todo el contenido del canal. Hasta luego.